Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen, estamos ya empezando nuestro vídeo 6 del tutorial de esta mochila Wayuu que estamos haciendo con el sombrero costeño. Y vamos a comenzar hoy con la vuelta número 10. Aquí vamos a tejer 52 puntos en la zona azul, 52 puntos hasta llegar de nuevo a la zona del sombrero. Así que yo voy a tejer para no hacerlo muy aburrido y vuelvo cuando lo tenga hecho. Ya tengo 51, 52 que cerramos en negro. Y en negro vamos a hacer 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Cambiamos al blanco. Y hacemos 3 puntos en blanco. Uno, dos, tres. Cerramos en negro. Y hacemos 4 puntos en negro. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al blanco y hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Cambiamos al negro y vamos a hacer 9 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volvemos al blanco y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a cambiar al negro y vamos a hacer 6 puntos en negro. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Nos vamos al blanco de nuevo. Y hacemos otros 6 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos otra vez al negrito. Y volvemos a hacer 6 puntos en negro también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vámonos al blanco. Hacemos 2 puntitos. 1 y el segundo lo empezamos, lo cerramos con negro. Y hacemos otros 2 puntos en negro. 1 y 2 que lo empezamos y cerramos con blanco. Y hacemos 5 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al negro. Y hacemos 3. 1, 2, 3. Vamos al blanco de nuevo. Y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al negro. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al blanco. Hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con el negro. Y hacemos 3 puntos en negro. 2, 3. Y aquí ya vamos a cambiar al azul. Que si se dan cuenta, aquí ya nos estamos metiendo un puntito en este borde, porque estamos ya aquí redondeando el ala del sombrero. Si ven, aquí
empezamos ya a bordear el sombrero y a girar aquí hacia adentro. Bueno, pues ahora ya seguimos tejiendo en azul hasta el final de la vuelta. Estamos en la vuelta 11. Estoy tejiendo 52 puntos en azul. Aquí 51. Y el que hace 52 cierro con el negro. Hacemos 5 puntos en negro. Hasta aquí hemos visto que íbamos con el dibujito en negro, nos íbamos saliendo un puntito, un puntito. A partir de aquí ya lo que hacemos es que coincide. Yo me he equivocado aquí, perdón. Coincide porque vamos subiendo el dibujito en negro, esta primera línea de negro, la vamos subiendo en recto. Yo no sé si me explico bien o qué. ¿Me entendéis ahora? Ahora ya viéndolo, ya sí, ¿no? ¿Sí ves? Anteriormente en las otras vueltas nos íbamos comiendo un punto de la zona azul hacia afuera. Ahora vamos a hacer unas cuantas vueltas subiendo en recto. Ok, entonces hacemos 5 puntitos en negro. Son 2, 3, 4 y 5. Cambiamos al blanco. Y hacemos 3 puntos. Uno, 2 y 3. Cambiamos al negro. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Vámonos con el blanco. Y hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, y 4. Cambiamos a negro y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a cambiar al blanco para hacer 4 puntos. Uno, 2, 3, 4. Cambiamos al negro y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos al blanco.
y hacemos otros 6 puntos en blanco. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6. Cambiamos al negro. Y hacemos otros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos a blanco y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, y 5. Cambiamos a negro y hacemos 2 puntos. 1, 2. Nos vamos con el blanco. Aquí se me están liando un poquito los hilos, que ya sabéis, para que no se nos líen mucho es mejor tener los ovillos un poquito separados unos de otros, pero aquí como hay tanto cambio me queda un poquito más complicado, pero bueno. Ahora en blanco hacemos 4 puntos. 2, 3, 4. Cambiamos a negro y hacemos 3. 1, 2, 3. Nos vamos al blanco. Hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Nos vamos al negro. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Vámonos con el blanco. Es un poco repetitivo, pero es que me gusta hacerlo así para que lo vayáis viendo, podáis seguir los puntos uno a uno, porque si no esto es muy liosito. Entonces de esta forma pues yo creo que os puede facilitar un poquito. Uy, aquí me he encontrado con una sorpresita. En mi hilo negro viene con un nudo. A mí este nudo no me gusta, así que vamos a hacer una cosita. Yo este nudo lo voy a quitar.
Esto no entra dentro del tejido. Bueno, en parte sí, porque es que si no luego se nos va a quedar ahí un nudo por dentro feísimo. Entonces, cuando esto ocurre, que viene de fábrica así, yo lo que suelo hacer es quito el nudo y añado la hebra como si estuviera comenzando desde el principio. Es decir, inicio el punto y cierro ya con el otro extremo. ¿Dónde está esto? Aquí el cabito. Ajustamos y seguimos tejiendo, guardando los extremos, tanto del este que hemos acabado como el otro que hemos empezado, y los escondemos aquí también. Bueno, estos son 3 puntos, los 3 últimos en negro. Ahora aquí ya cambiamos al azul y empezamos a tejer en azul hasta el final de la vuelta. Esto lo vamos escondiendo para que queden bien guardaditos y así no se nos queda ese nudo tan horrible. Es que es feísimo esos nudos. Como mucho, pues ahora tengo que esconder la puntita esta, pero esto ya es una cosita mínima porque lo echamos así para adentro y en todo caso le cortamos la pelucita y evitamos tener ese nudo ahí tan horrible, feísimo. Ya está. Ahora ya en azul hasta acabar la vuelta. Va tomando forma. Como me gusta verlo. Pues lo vamos a tener que dejar aquí porque el tiempo se nos agota. Pero en el siguiente vídeo continuamos. No se lo pierdan. Cuídense mucho. Hasta luego.